Buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Se logra escuchar? ¿Alguien pudiera responderme, por favor? Sí, ya hice el Plácido que sí, Julio también. Ok, muchas gracias. Bien, bienvenidos a todos a este taller acerca de la creación de una API REST con Spring Boot para Angular 13, esta última versión disponible ya para producción del framework Angular. Si pudieran comentarme un poco acerca de ustedes, desde dónde nos se han conectado, por favor. Aimer desde Colombia, Cristian desde Perú, Fernando desde Ecuador, Gaspar Chile, ahí vemos desde México, Juan Francisco, Perú también, Tacna, Argentina, Colombia, Bogotá, Samuel desde Colombia, Felipe de Colombia. Muy bien, qué bueno que se estén conectando de toda Latinoamérica. Y esa es la idea para poder compartir acerca de este taller y las nuevas tecnologías que emergen día a día. Bueno, voy a empezar a compartir la pantalla para no perder más tiempo. Y a ver, denme un minuto. Sí, ya estaría. Bueno, el día de hoy vamos a tener este taller acerca de la creación de una API REST con Spring Boot para Angular 13. Y vamos a hablar un poco acerca de mí. Mi nombre es Darwin Galindo, soy Full Stack Developer y también instructor en TODOTIC. Los lenguajes de programación que suelo manejar vienen a ser Java, Kotlin y Python. Ahora, la combinación también que suelo manejar entre diferentes tecnologías, porque no todos son frameworks, viene a ser Spring Boot con Angular y también Django con React. ¿Ya? Entonces, vamos a ver acerca de TODOTIC. Es una empresa dedicada a la formación y capacitación en temas de desarrollo de aplicaciones web y móvil y todo lo que tenga que ver con el despliegue de estas aplicaciones. Por ejemplo, infraestructura en Amazon Web Service, despliegue, entre otros. Ya tenemos estudiantes en diversos países como Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, México, Chile, Puerto Rico. Ya existen otros países más, es una lista un poco larga también. Tenemos estudiantes, tanto egresados como profesionales, laborando en entidades públicas y privadas. Esto para que sepa un poco más acerca de los que se pueden inscribir en nuestros cursos. ¿Ya? Y también lo que nosotros venimos a ofrecer vienen a ser los cursos en vivo. Ustedes se pueden inscribir ingresando a todotic.p y los Mentotics, que vienen a ser clases particulares por si ustedes tienen dificultades en algunos escenarios, por ejemplo, de temas que ustedes estén desarrollando en el trabajo y se vean ahí en alguna dificultad, o bien necesitan reforzar algún tema cuando estén cursando el aprendizaje de alguna tecnología que se ha mencionado previamente. Ya, entonces también ofrecemos estas clases particulares de forma más flexible en cuanto al horario. De repente ustedes no tienen tiempo para llevar un curso en vivo por la noche porque comúnmente se da ese horario, podría acceder a una clase particular. ¿Ya? Vamos a mencionar un poco más acerca de esta modalidad en la parte final de este taller. Y la dinámica también que vamos a tener el día de hoy, a lo largo de esta presentación, quiero decir, ya voy a intentar resolver las preguntas que ustedes tengan y que pueden escribir a través del chat. ¿Ya? Si es que ustedes lo escriben, y me veo en esa capacidad, podemos responder todas las preguntas. Ahora, este taller, perdón, está basado en el curso Full Stack con Spring Boot y Angular. Ahí faltó cambiar. No es un webinar, es un taller. Ya, para que ustedes también puedan interactuar si es que están ahí con el IDE abierto, con la máquina prendida y estén listos para poder codificar. ¿Ya? En este curso
en el cual está basado este taller, venimos a desarrollar estas interfaces sobre el flujo del proceso para comprar, por ejemplo, los libros. Ya, vamos a desarrollar un proyecto que tenga que ver e interactúe con la API de PayPal, es decir, para gestionar los pagos a través de Internet. Y esto para que se automatice este proceso de pago usando Spring Boot para el backend. Vamos a crear una API y también Angular 13 para poder crear el cliente web. Ya. Entonces, estos son algunas de las interfaces que nosotros vamos a desarrollar en ese curso. Para más información pueden visitar ustedes todotic.p, pero de todas formas se va a mencionar en la parte final antes de realizar una dinámica bastante bonita entre todos ustedes para que puedan ver el nivel que ustedes tienen en cuanto a estas tecnologías que nosotros vamos a interactuar hoy. Ya, así que no se pueden perder esa parte. En el contenido de este taller, vamos a abarcar un poco acerca de la teoría para poder fundamentar lo que nosotros vamos a hacer en la parte práctica. Vamos a hablar un poquito acerca de Spring Framework, Spring Boot, Angular. Vamos a tener, por supuesto, un laboratorio, ya que básicamente consiste este taller en esta parte. Luego vamos a hablar un poco acerca del curso y la dinámica. Ya, esta dinámica no se la pueden perder. Veamos ahora. A a ver, voy respondiendo algunas preguntas antes de iniciar esta parte. ¿Qué base de datos se va a manejar? Es una base de datos relacional. Ya, no deberíamos enfocarnos tanto en ese aspecto, sino más bien en la integración que se va a tener. Específicamente vamos a seleccionar H2, pero podríamos seleccionar cualquier otra si es que ustedes lo tienen ahí instalado. H2 nos trae un beneficio que no es necesario instalar nada de más de una dependencia. Por eso es que vamos a seleccionar esa tecnología. ¿Ya? Entonces, comencemos. ¿Qué es Spring? Seguramente ustedes ya lo han escuchado, sabrán de repente a modo tan claro que ya se les hace muy repetitivo hablar acerca de Spring. Pero aclaremos una vez más. Spring es un framework, ojo, para Java utilizado para construir también cualquier tipo de aplicación. Quiere decir desde las más pequeñas hasta las más grandes. Si tu proyecto requiere bastantes dependencias o incluso unas cuantas, ya, Spring nos da esa flexibilidad de seleccionar aquellas que nosotros vamos a necesitar. Y por acá nos dice Java. Ojo que no solo podemos programar con Java, ¿ya? Podemos programar también, por ejemplo, con Kotlin, ¿ya? Cosa que se puede hacer normalmente. Spring también, a su vez, viene a ser un gran ecosistema, porque dentro viene a traer varios otros proyectos. Ya vamos a ver un proyecto en específico acerca de este gran ecosistema. Pero, para concluir, Spring viene a ser un framework y también un ecosistema. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué viene a ser Spring Boot? Justamente estas dos palabras que aparecen en el título de este taller. Este viene a ser un proyecto que nos ayuda a desarrollar aplicaciones basadas en Spring. ¿Qué es Spring? El framework o el ecosistema. Ahora, quiere decir que en el fondo, gracias a Spring Boot, vamos a utilizar Spring, ¿ya? Pero de una forma más rápida y más sencilla. ¿Por qué? Porque Spring Boot se basa en la autoconfiguración. No vamos a hablar mucho acerca de esta característica clave de este proyecto, pero sí a modo general, la autoconfiguración nos permite evitar configuración repetitiva. Por ejemplo, cuando nosotros creábamos un proyecto Spring netamente con Spring MVC, solíamos crear configuraciones para la seguridad, para el motor de plantillas, para la interacción base de datos, conexiones, etcétera. De esta forma, esto parecía repetirse en cada proyecto. Ya, de igual forma, teníamos que instalar de forma externa un servidor de aplicaciones, un servidor de servlets como Tomcat, y teníamos que realizar la conexión, configurándolo, y de esta forma perdíamos tiempo. Ahora, gracias a Spring Boot, tenemos también un servidor web embebido, es decir, que va a bastar con tener
el JDK instalado en nuestra máquina y nosotros podemos arrancar ya a desarrollar sin preocuparnos por las configuraciones externas como el servidor web. ¿De acuerdo? Bien, acerca de Angular. Ya, estamos pasando muy rápido, pero la finalidad es el laboratorio. ¿Ya? Angular es un framework, así como Spring, pero este está escrito en JavaScript y permite crear aplicaciones web de una sola página, las famosas Single Page Application. Ojo que no es el único. Hay librerías como React, o si ustedes prefieren llamarlo framework, ¿ya? Porque hay todo un dilema. Lo llamamos librería, lo llamamos framework, ¿cuál? Pero Angular es un framework, ¿ya? Porque es un escenario más completo. Ahora, alternativas tenemos Vue.js, React, Ember, entre otros. ¿Ya? No es el único. Pero este está impulsado por la comunidad de Google, incluso con los mismos ingenieros. Ya ahí tenemos un beneficio. Ahora, quería abarcar un poquito más acerca de Angular. El concepto principal de Angular, ya, la estructura de nuestros proyectos, lo que nosotros vamos a desarrollar y lo que siempre se va a hablar dentro de Angular, va a ser los componentes. Un componente o los componentes vienen a ser bloques de construcción principal de las aplicaciones Angular. ¿De acuerdo? Esto para que ustedes sepan de lo que vamos a hablar cuando hacemos referencia a una plantilla, a una clase, a un selector, a un estilo. ¿Por qué digo esto? Porque un componente viene a estar constituido por todo esto. Ya encontramos 4 elementos. Ya, la plantilla HTML donde vamos a escribir todos los selectores. Tenemos también la clase TypeScript, esa clase donde podemos dar un comportamiento el selector para poder utilizarlo en otro componente. Tenemos los estilos CSS, que no es obligatorio, pero si ahí nosotros queremos aplicar este componente, podríamos utilizar. Entonces, ahí incluso tenemos un ejemplo, ibro.component.html.ts, este es el selector, este es el archivo CSS que pertenece ya a un componente. En su conjunto, este componente seguramente se va a llamar libro, ¿ya? Porque de ahí nace ya las demás nomenclaturas de la plantilla, de la clase, el selector, entre otros. ¿Ya? Una vez aclarado estos puntos, veamos a grandes rasgos también qué es una API, ¿ya? A ver, vamos respondiendo a las preguntas. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias. Ahí Jaime pregunta si se va a grabar esta clase. Sí, va a quedar grabada. Se va a utilizar Spring Tool Suite. Si es que tú quieres, lo utilizas, no hay problema, pero para evitar depender mucho del IDE, vamos a crearlo a través de start.spring.io, o sea, Spring Initializer, y después ya lo haríamos con IDE. Incluso ustedes lo pueden abrir con Visual Studio Code, ya que ahora se ve que está más de moda, ¿no? Incluso para proyectos basados en Java. Pero ya depende de ustedes. ¿El curso de Full Stack se vería React? No, es netamente Angular con Spring Boot. Trabajo esa charla que, claro, va a quedar grabada, no te preocupes. La suite de JetBrains, sí, comúnmente utilizo los productos de JetBrains. Ya, pero como menciono, ustedes pueden utilizar otros IDEs como STS, Eclipse, NetBeans, incluso hay otros más. Ya, pero recomendado, si no es IntelliJ, Eclipse y con el plugin STS, para que puedan crear e interactuar con un proyecto basado en Spring Boot. Ahora, ¿qué es una API o una API? Como ejemplos tenemos Facebook API. Ya, si ustedes han interactuado con la API Graph de Facebook, por la cual puedes obtener, por ejemplo, la lista de contactos, los datos principales de un usuario, las publicaciones, si nos vamos a un nivel más profundo, digamos, de los datos de un usuario, ¿ya? También vemos PayPal API, lo que justamente vamos a utilizar en el curso.
También vemos Google Maps API, si ustedes han interactuado, por ejemplo, con Android, para poder realizar la geolocalización, mostrar la ubicación en tiempo real de un dispositivo, ¿ya? E incluso pasarelas de pago como Stripe. Entonces, ¿qué es una API? Una API no es más que una capa de abstracción que viene a justamente editar esa complejidad para un cliente. Esta complejidad lo que va a hacer es exponer ciertas funciones que lo va a poder utilizar un cliente de una forma mucho más sencilla, cosa que el cliente no se preocupa de cómo está implementado o qué es lo que trae detrás en ese escenario, ¿ya? Sino más bien saber cómo es que puede consumirse o usar esas funciones que es expuesta, ¿ya? Entonces, básicamente eso es una API. Y vamos a hablar también complementando qué es REST, porque lo que ustedes van a escuchar comúnmente es API REST. ¿Ya? Esas dos palabritas, esos dos términos van de la mano muchas veces en tutoriales, en manuales, en cursos y así. Entonces, veamos esta otra parte de API REST. REST viene a ser un estilo de arquitectura que permite la implementación de servicios web modernos como APIs. Ya acá ya nos da una clave. Servicios web modernos como APIs, ya lo que hemos visto anteriormente en la diapositiva. Además, ya ustedes lo que tienen que recordarse es esto, este término clave, estilo de arquitectura. Ahora, esto permite la creación de aplicaciones más escalables e independientes a comparación de una arquitectura MVC, por ejemplo, donde suelen estar las aplicaciones monolíticas y las tecnologías dependen una de la otra. Se suele usar solo un lenguaje de programación en todas las capas, ¿ya? Pero con API REST podemos tener esa ventaja de la interoperabilidad, que quiere decir que mi backend va a estar construido con Java, el cliente puede estar construido con Angular, otro cliente para el panel administrativo lo hago con React, el aplicativo para los dispositivos móviles va a estar construido con el SDK de Android y Kotlin, y así. Hay una interoperabilidad. Por lo tanto, también hay escalabilidad porque uno no va a depender de otro. Y eso también va a ser gracias al formato de transmisión de datos. ¿Ya? Tenemos también que utiliza el protocolo HTTP a través de los verbos HTTP. Tenemos, por ejemplo, get, post, put, patch, options, head, delete, entre otros. Ya, eso es lo que ustedes comúnmente van a utilizar. Para las CRUD, por ejemplo, ¿qué se utiliza? El post, put, delete y get, ¿no? Vemos también que el tema de REST viene a ser la base de los microservicios. O sea que si ustedes quieren llegar a ese nivel para comprender más, por supuesto, tienen que saber también qué es REST, cómo podemos implementar una API REST. ¿Ya? Entonces, Spring Boot también nos va a servir para crear incluso microservicios. Veamos un ejemplo de la arquitectura REST, ¿ya? De una forma más ilustrativa. Por acá tenemos una API REST que está construida con Spring Boot, ¿ya? Esta tiene distintas capas, ¿ya? Por acá usamos REST Controller, los repositorios y los servicios, las entidades, que puede ser mapeada desde una base de datos relacional como Oracle o una base de datos no relacional como MongoDB. ¿Ya? Y esta se despliega sobre un servidor de servlets como Tomcat o un servidor de aplicaciones, por ejemplo, como Glassfish, ¿ya? Y los nuevos y más modernos que salen día a día, WebLogic y así. Entonces, el formato de transmisión de datos, un lenguaje universal que puede entender los clientes, viene a ser JSON por defecto. Ojo, porque también podríamos exponer otros. Caso ejemplar, XML, ¿ya? Pero por el defecto vamos a trabajar con JSON. Ustedes recuerden eso. Entonces, por acá tenemos un cliente web creado con Angular, un cliente móvil con Android, y así podríamos seguir teniendo más clientes. Entonces, esto nos permite REST,
un desacoplamiento de tecnologías y también una alta escalabilidad. Los sistemas que nosotros podemos construir, bueno, eso ya depende de la imaginación de ustedes. Podríamos construir sistemas de delivery. Por ejemplo, para poder monitorear al que reparte ya los productos mediante un aplicativo móvil. Ese aplicativo móvil podría estar consultando una API que puede estar construida con Java y este a su vez tiene un panel administrativo que es gestionado por el administrador, donde actualiza el estado de la entrega y así. Tenemos también plataformas e-learning, entre muchos, por ejemplo, Udemy, tenemos Creana, tenemos Udacity, tenemos Todotic también, que utiliza API REST, ¿ya? Pero también con otras tecnologías como API Graph, ¿ya? Tenemos también comercio electrónico, que básicamente es algo parecido a un sistema de delivery, pero que incluye un escenario de pago automático con estas pasarelas de pago. Por ejemplo, Mercado Pago, tenemos Newbies, en el caso de Perú, tenemos Kulki, tenemos Stripe, tenemos PayPal y así. Luego, sistemas con múltiples dispositivos clientes, cosa que si nosotros queremos acercar más a nuestros usuarios, queremos que nuestros usuarios estén interactuando constantemente con nuestra aplicación, muchas veces pues el usuario va a estar alejado de un computador, de una laptop, incluso de una tablet, pero el dispositivo móvil siempre lo tiene en la mano, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Podríamos crear, puede ser una web app, o sea, una aplicación que está enfocada en ser responsiva y también adaptarse a los dispositivos móviles, pero en un escenario más óptimo podríamos desarrollar una aplicación web, digamos, nativa, para que éste pueda, pues, interactuar. Por ejemplo, tenemos el caso de Facebook, tenemos el caso de WhatsApp, tenemos muchas otras aplicaciones que se utilizan constantemente por los usuarios. ¿Ya? Entonces, estos son algunos ejemplos que ustedes pueden desarrollar. La API se expone o ya es parte del backend. ¿Ya? El frontend lo construyes, por ejemplo, con frameworks como Angular, o React, o Ember, o Vue.js. ¿Ya? Vamos a entenderlo más en el caso del laboratorio. Muy bien, a eso vamos a entrar entonces. Vamos a codificar un, un pequeño proyecto para poder entender cómo es que se puede integrar estas dos tecnologías en una arquitectura REST. ¿Ya? Entonces, por acá voy a disminuir y vamos a ingresar a la web de Spring Initializer. La página viene a ser start.spring.io. Por acá ustedes podrían crear un proyecto base con Spring Boot. Ya, de esta forma podrían configurar, por ejemplo, el gestor de dependencias, el lenguaje, puede ser Kotlin, Groovy, la versión del Spring Boot, datos adicionales del proyecto, por ejemplo, el group, que suele ser el dominio de la empresa de forma invertida. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, puede ser p.todotic, el artifact, puede ser demo taller, ¿ya? Una descripción, si quieren, el nombre del paquete, el empaquetado, que por defecto lo vamos a mantener en jar, la versión de Java. Esto va a depender mucho de la instalación que ustedes traen del JDK en su ordenador. Para mi caso, yo tengo la versión 11, ¿ya? Así que la voy a mantener ahí. Ahora, las dependencias que nosotros vamos a utilizar, que por acá lo puedo seleccionar, va a ser básicamente unas 5 dependencias. Web, vamos a seleccionar también JPA, vamos a Lombok, a ver qué más, REST, REST Repositories, y déjenme ver, creo que me está faltando, ya, me falta la base de datos que va a ser H2.
acuerdo? Entonces, con estas dependencias yo voy a arrancar mi proyecto. Eso no quiere decir que no se vaya a poder modificar, agregar o quitar las dependencias. Sí se va a poder hacer a través del gestor de dependencias. Pero este es un caso de inicio, de partida, ¿ya? Entonces lo configuramos de esta forma, hago clic en generar y enseguida debo buscar este archivo que he descargado. Entonces, yo lo ubico con el explorador de Windows y este viene a ser, este archivo que se ha descargado viene a ser un archivo comprimido y lo que yo tengo que hacer es descomprimirlo por acá. Lo extraigo, ya por acá sale una carpetita con el mismo nombre. Uy, ¿qué ha pasado? Ay, ay, ay. Me crea otra carpeta y otra carpeta. Este es el proyecto en realidad. Ya, demo taller que contiene todos los archivos necesarios. Esta carpeta es lo que yo tengo que abrir. Ya, voy a elevar esta carpeta. Ya, así elimina una de ellas. Entonces, este es el proyecto, demo taller. Y esto es lo que también tengo que abrirlo con el ID. Entonces, había mencionado que ustedes pueden abrirlo con el ID que ustedes prefieran, si ustedes han trabajado ya anteriormente. Pero si no, podrían descargarse la versión gratuita del Intel EA IDEA, porque la versión Community es la versión gratuita. Entonces, lo abrimos, hacemos un file, hacemos un open y me pide que seleccione este archivo o la carpeta de mi proyecto. Y vamos a hacer eso, a ver, vamos a dirigirlos a descargas. Ya, una vez que ustedes abran este proyecto con el ID, lo que va a pasar es que el ID va a intentar descargar todas las dependencias que han declarado en un inicio. Y eso está en el archivo pom.xml. Esto ya tiene que ver con el gestor de dependencias Maven. Ya por acá está declarado todo eso. Entonces podría agregar si es que necesitan más dependencias. Y vamos a esperar unos segundos a que termine de instalar. Seguro no va a demorar mucho. Y, a ver, pregunta, Oracle o MySQL. Ya, podríamos hacerlo. Ya, vamos a preferir H2, ¿ya? Pero hay disponible unos videos que pueden utilizar en el canal de YouTube para poder interactuar con MySQL. Ya, en este escenario vamos a trabajar con H2 nada más. H2 es una base de datos relacional en memoria. Quiere decir que cuando desplegamos, la base de datos también arranca. Si lo detenemos, se destruye. No va a persistir por defecto. ¿Ya? Es tan sencillo porque no requiero instalar ninguna base de datos. ¿Ya? Entonces, esto es mi proyecto. Toda la estructura es esta. Por acá está Demo Taller, la carpeta principal. Tenemos src main Java. Por acá se encuentra el código principal. Es una simple clase. Si ustedes han trabajado con Java, sabrán que este es el método principal y se puede arrancar, ¿no? Tenemos también otra carpetita llamada Resources. Por acá están los archivos estáticos y las plantillas. Además, encontramos un archivo llamado Properties, en el cual podemos realizar configuraciones a través de este archivo. Por ejemplo, usuarios con Spring Security, el motor de plantillas Tailwind y así. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es, básicamente ahora, mapear una clase llamada libro, que tenga dos propiedades y que se puede exponer las operaciones CRUD para que un cliente pueda realizar estas operaciones a través de JSON. Así que en este paquete principal no vamos a preocuparnos mucho por la organización, porque este es un proyecto de ejemplo. ¿Ya? Entonces vamos a crearnos la primera clase. Esta se va a llamar libro simplemente. Libro, por acá vamos a aumentar un poquito más el tamaño. Entonces por acá tenemos libro.
Y lo que yo requiero para especificar que esta clase se trata de una entidad que va a ser mapeada desde una tabla de la base de datos, viene a ser entity. Este es lo obligatorio. Es opcional declarar el table, ¿ya? Y lo que sí es obligatorio también es declarar un ID y su anotación ID, que viene desde JavaX Persistence. Ahora, ¿cómo generamos este ID? Comúnmente nosotros delegamos esta generación a la base de datos. Y esto lo hacemos con la anotación Generated Value. Seleccionamos una estrategia entre Auto Identity Sequence. Esto va a depender mucho de la base de datos. En el caso de H2, podemos mantenerlo en Auto. Ya, vamos a ver. Y como siguiente propiedad, vamos a registrar, por ejemplo, el título. Y también vamos a definir una fecha de creación del tipo local datetime. Entonces, además, vamos a utilizar la notación data que viene del Lombok para poder generar sus respectivos getters y setters, porque ustedes saben que una propiedad declarada privada tiene que exponer sus getters y setters para poder acceder y también definir sus valores. Ya, entonces, en lugar de eso usamos data para autogenerarlo. Entonces, luego de esto, vamos a hacer que fecha de creación se asigne de forma automática, porque comúnmente la fecha de creación se asigna cuando se persiste, ¿no? Cuando se crea un nuevo registro, esa única vez, no es que se actualice, ¿ya? Y además, ¿quién se ocupa de esto? ¿Quién se ocupa de asignar el valor de fecha de creación? Nuestra API, no el cliente, porque el cliente podría poner una fecha de creación equivocada. Así que en este escenario, la entidad se va a encargar justamente de asignar el valor. Esto a través de un callback y la anotación prepersist. ¿Ya? Acá podemos declarar un método void, por ejemplo, llamarlo asignar fecha creación y lo implementamos de esta forma. Creación va a ser igual a localDateTime.now, quiere decir a la fecha y hora actual. Prepersist se va a ejecutar o va a lanzar el método donde ha sido anotado cuando vaya a persistir un objeto en la base de datos. ¿Ya? Es justamente nosotros lo que queremos. ¿Ya? A ver. Data también crea los constructores. Sí, así es. Podemos crear los constructores. Por defecto, Data va a crear un constructor vacío. Y si nosotros queremos crear, por ejemplo, un constructor con la propiedad título únicamente, podríamos declarar por acá non-null, que viene del Lombok, ojo, y agregar ciertas anotaciones a nivel de la clase. Por ejemplo, require args constructor para crear un constructor con las propiedades obligatorias. ¿Cuáles son las obligatorias? Este nada más. Luego, como es sobrescrito el comportamiento del Lombok con la anotación data, necesito también declarar una anotación. Esto es el no args constructor, porque según la especificación de Java Persistence API, la entidad debería de tener un constructor vacío. Si no, les va a dar un error. Por eso es que utilizo también este constructor. Esta anotación, perdón. Ya, entonces ya tenemos nuestra clase y vamos a ir a crear un repositorio. Este repositorio es quien va a interactuar con la entidad, exponiendo ciertos métodos de acceso a la base de datos. Por ejemplo, seleccionar, actualizar, persistir, paginar, entre otros. Vamos a llamarlo libro repository. Va a ser una interfaz porque esta no va a tener ninguna implementación. Va a ser de forma automática que se vaya a implementar, pero sí va a extender de un repositorio que va a existir, ¿ya? Dentro del proyecto Spring Data JPA. ¿Ya? Podemos extender desde CRUD repository y viene justamente a exponer los métodos para realizar las operaciones CRUD. ¿Ya? Definimos entre llaves la entidad con quien va a interactuar y la llave el tipo de la llave primaria de la entidad.
es integer para nuestro caso de libro. Además, podríamos utilizar también la notación repository. No es obligatorio porque de forma automática ya este proyecto se va a enterar que esto es un repositorio porque estoy extendiendo de CRUD repository. Esto gracias a la capacidad de autoconfiguración. Y luego, lo que sí es necesario para hacer, crear nuestra API de una forma mucho más sencilla, viene a ser anotarla con repository REST resource. De esta forma, dentro podríamos declarar la ruta mediante el cual se va a acceder a esta API. ¿Ya? Y con este endpoint. La ruta va a ser libros y también vamos a llamar a nuestra colección cursos. Vamos a ver cómo es esto, perdón, libros. Cómo es que estos datos se van a mostrar al cliente en formato JSON, porque ahorita lo vamos a probar, no se preocupen. Y lo que más necesitamos, a ver, ya tenemos el repositorio, tenemos el libro. Me parece que eso es suficiente. Si no me equivoco, ya tendría que funcionar. Vamos a probar. Vamos a ir por acá a la clase principal de Motaller Application. Vamos a correr nuestra aplicación. A ver, vamos respondiendo a algunas preguntas. Si existe alguna dependencia o anotación similar a las usadas en Spring Web, como las que se ha mencionado, not null, not empty, que se pueda manejar a nivel de Spring Webflux, o qué estrategia me podría recomendar. ¿A tú te refieres a las validaciones, no, Denis? ¿Te refieres a las validaciones? Ya. Las validaciones no dependen de Spring. Pues sucede que tiempo antes, en versiones anteriores de Spring Boot, JPA o la dependencia de Spring Data JPA ya traía una librería llamada Validation dentro, ¿ya? Pero en una versión, me parece que es en el 2.3.1 para arriba, se separan, ¿ya? Cosa que el Validation, la librería de Validation, el nombre completo tendría que ser Jakarta Beam Validation, el proyecto actual. Esta ya tiene que declararse como una dependencia en Maven. O sea que si nosotros vamos por acá a Spring Initializer, podemos seleccionar Validation, ¿ya? Y está ahí, se le agrega y podríamos trabajar con esas anotaciones que estás mencionando, not null y not empty. Ya, no debería depender de más, ya, porque si tú lo agregas ya vas a poder empezar a trabajar con estas. Claro que tendrías que utilizar otras anotaciones en complemento que vienen ya desde Spring, como por ejemplo validate. ¿Ya? A ver, veamos CRUD repository, JPA repository. ¿Es lo mismo? No es lo mismo. CRUD repository es un repositorio más básico. JPA repository extiende de CRUD repository, no. Extiende de una interfaz que extiende a su vez de CRUD repository. Y JPA repository tiene métodos adicionales, por ejemplo, para paginar, ¿ya? Que a diferencia, CRUD repository no te da esa opción, o sea, no vas a poder paginar. Pero con JPA repository sí vas a poder paginar. Comúnmente en listas largas, enormes, hablamos de cientos, miles de registros, vas a querer paginar, así que vas a utilizar JPA repository. Pero en este caso vamos a crear unos 5, 6 libros, no va a necesitar paginar. Por eso es que basta con el CRUD repository, ¿ya? Entonces, ya tenemos desplegada nuestra aplicación, no ha habido ningún error, nos dice que se ha desplegado en el puerto 8080 y vamos a probar con Postman. Si no, también podríamos probar con el mismo navegador, pero esto solo para peticiones del tipo GET. Así que abro una nueva pestaña por acá, espero que se esté viendo, y por acá ingreso la URL localhost, es localhost, puerto 8080, presiono Enter y ahí me expone ciertos endpoints, ¿ya?
gracias a REST Repositories. Y también si yo voy a libros, presiono Enter, ahí veo. Esta es la respuesta al dirigirme o consultar el endpoint libros. ¿Ya? Me dice que por acá, libros, esta colección, le habíamos asignado el nombre de libros, no contiene ningún elemento. De esto no nos preocupemos, ¿ya? De esto tampoco, embedded. Esta es la forma que expone en un REST repository por defecto, ¿ya? Pero cuando nosotros creemos una clase con la notación REST controller, podemos cambiar esto completamente. Entonces, ¿cómo podemos agregar un libro? Bueno, cambiamos el verbo HTTP por el post, nos vamos a body, cambiamos el cuerpo de la solicitud a JSON, y por acá entre llaves decimos el título del libro, quiero que sea, por ejemplo, Spring Boot. Enviamos, luego. Ya tenemos, ¿ah? Ojo que ya tenemos, la respuesta ha sido satisfactoria, un 201 created, ¿ya? Luego, Java, por ejemplo, o Python, ya, ahí ya tenemos tres. Entonces, si consultamos nuevamente con el método get a la ruta libros, el cuerpo ya no nos interesa y podemos observar que tenemos tres registros que han persistido en la base de datos. Por eso es que me está devolviendo todos estos. Ya, entonces, gracias a esta anotación, es súper fácil a nivel del repositorio. Gracias a la anotación repository y res resource, hemos podido exponer las operaciones para poder realizar las operaciones CRUD con nuestra API. ¿Ya? Ahora, vamos a crear nuestro cliente con Angular. ¿Ya? ¿Cómo podemos utilizar estos datos que se están exponiendo en formato JSON? Incluso cómo crear a través de un formulario reactivo con Angular. ¿Ya? Este formulario reactivo que es importante, ya es utilizado para poder realizar incluso validaciones. Hay otro formulario llamado basado en plantillas, que de igual forma puedes hacerlo, ¿ya? Tiene sus escenarios de uso, pero lo que nosotros vamos a utilizar hoy va a ser los formularios reactivos. Ya, a ver, me dices que no has entendido la anotación para la fecha. Ya, mira, si se han podido dar cuenta, por acá, yo cuando he registrado un libro llamado Python, no le he enviado la fecha de creación, ¿verdad? Pero su respuesta viene a ser un valor que se ha asignado por ahí, digamos por ahí. Pero ¿quién realmente ha asignado el valor de fecha de creación? Este método. Este método se llama asignar fecha de creación, donde inicializa esta propiedad. Pero ¿cómo ha sido llamado? A través de la notación prepersist. ¿Cuándo se ejecuta? Antes de que se persista el objeto. Esto ya pertenece a un ciclo de vida de la entidad dentro de JPA, o sea, Java Persistence API. Formulario reactivo es lo que vamos a ver ahorita, no te preocupes. ¿Ya? Entonces, espero que esta parte se haya entendido. ¿Ya? Entonces, vamos a crear nuestro cliente Angular. Para eso voy a abrir el explorador de Windows y por acá edito la ruta, escribo CMD, me abre la terminal de Windows. Vamos a, bueno, este tamaño está bien. Y a ver si puedo cambiar también el tamaño. Ya, ahora sí. Vamos a ejecutar el comando más básico que es ng-new. El nombre del proyecto se va a llamar demo taller angular. ¿Ya? Va a ser este el nombre. Ojo que previamente se tendría que instalar Node, se tendría que instalar ngCli y así. Entonces yo ya lo estoy ejecutando directamente porque ya lo tengo instalado. Y al presionar Enter, lo primero que me va a solicitar, bueno, es unas cuantas preguntas. No vamos a utilizar routing. Esto comúnmente se va a utilizar en proyectos medianos y grandes. Así que presiono Enter para decirle que no. Vamos a utilizar simplemente CSS
va a empezar a instalar los paquetes, ¿ya? Esto es más o menos lo que ha hecho Maven, ¿no? Cuando nosotros habíamos declarado las dependencias a través de Spring Initializar. La clase va a quedar grabada en el canal de YouTube. Ya, ahí lo van a poder acceder. Alguien había preguntado sobre las buenas prácticas para nombrar los paquetes, ¿no? Puede estar basado en el dominio. Por ejemplo, capa service, perdón, paquete service, paquete model, paquete controller, paquete repository, paquete API, paquete validation, ya sí. Ya, no existe una sola convención o la mejor, sino que va a depender de cómo tú quieres estructurarlo también. Si es una aplicación mucho más grande, tendrás que dividir, por ejemplo, el controller para el administrador, para los usuarios públicos, para una API y reconocerlos. Ya, de esta forma, incluso podrías tener otro paquete llamado DTO, que hace referencia a un Data Transfer Object. Ya, entonces va a depender mucho, pero por ahí podrías partir. Muy bien, ya tenemos instalado todas las dependencias del proyecto. Vamos a abrirnos Visual Studio Code porque sí, para esto necesito este editor de código. Entonces yo lo tengo por acá. Voy a abrir mi explorador y este proyectito, Demo Taller Angular, lo arrastro, lo suelto por acá y ya lo tenemos. Le doy sí, confío con los autores. Este es el proyecto, ¿ya? Y lo primero que tendríamos que hacer para verificar que todo esté andando correctamente, vamos a lanzar la aplicación con ngserve. ¿Ah? ngserve. Ah, no te ha salido la pregunta del router y CSS. Qué raro. Comúnmente es lo que sale siempre. Pero si todo ha sido correcto, no te preocupes. Ya. Me dice que ha desplegado todo correctamente en el puerto 4200. ¿Ya? Y voy a abrir el navegador porque parece ser que esta última versión Angular 13 ya no me abre la pestañita con esta dirección URL de forma automática. Y eso está genial para mí, porque yo cuando lanzaba una y otra vez, instalaba dependencias, detenía la consola y así, se me abrían muchas pestañas. Entonces, manualmente accedemos a localhost, puerto 4200, y esto es la aplicación, ¿no? Vemos que todo está correcto, pero necesitamos instalar cierta dependencia. En este caso vamos a trabajar con Bootstrap, así que vamos a acceder a getbootstrap.com. Esta es la web, por si acaso les paso por ahí. Hacemos clic en Get Started. Lo único que necesito ahora es este enlace que hace referencia al archivo CSS. Hay otras formas de instalar, pero esta es la más simple. Así que abro mi proyecto. Vamos a dirigirnos a la carpeta src y a la plantilla index.html. Por acá, después de este link, ojo, dentro de la etiqueta head, adentro, voy a pegar este enlace. Doy formato con Shift más Alt y la tecla F, para que no se vea demasiado largo. ¿Ya? Guardo, y lo que voy a hacer también es editar. A ver, vamos a editar dentro de App. Existe una plantilla llamada App Component HTML. Esto de acá corresponde a lo que se está viendo acá. Así que voy a quitar todo eso porque no me sirve. Quito. Voy a detener también la consola porque necesito hacer algo por comando. Voy a quitar este archivo spec. No me sirve. Le voy a quitar también este CSS. No me sirve. Y accedo a la clase app.component.tsx. Esta es la clase TypeScript que da ese comportamiento al componente. Ya. Necesito actualizar este array de style URLs, ¿ya? Porque si no me va a dar error. Voy a quitar también esto, el título. Estaba utilizando el proyecto demo cuando creé la aplicación. No lo necesito. Y ahora
Voy a cerrar todas las pestañas y voy a abrir el app.module. Esto de acá. Necesito importar dos cosas. Por acá ustedes ya se pueden dar cuenta que el único módulo obligatorio necesario para crear una aplicación web con Angular es el browser module. ¿Ya? Entonces, opcionalmente podríamos agregar HTTP client module, poder interactuar con nuestra API. También tenemos Reactive Forms module. Reactive Forms module ha sido importado de forma automática, pero el HTTP client module no. Ya, no sé qué pasará con este editor de código, pero así está. Entonces lo voy a realizar de forma automática, perdón, manual. Entonces hacemos un import, declaramos las llaves, el nombre, from Angular barra common barra HTTP. ¿Ya? Ahí tenemos, se solucionó el error, guardamos y ahora vamos a generar un servicio. Voy a ejecutar el comando ng generate con la letra G únicamente, S de service y enseguida el nombre. El nombre va a ser app para que concuerde con todo, con el componente app, ¿ya? Entonces, ahí presiono enter, ng generate service app. Me ha creado dos archivitos, un app.service.ts y su spec. Este spec lo voy a eliminar porque no lo voy a usar. Ahora sí puedo lanzar la aplicación nuevamente con ngserve. ¿Ya? Lo lanzo, ahí va a empezar a correr, pero ya vamos trabajando esta clase. Antes de poder modificar la plantilla y también en la clase del componente, necesitamos que esta clase del servicio pueda interactuar con la API para por lo menos dos operaciones. Uno, traernos la lista completa de libros de nuestra API. Y dos, crear nuevos libros mediante un formulario. Entonces, por acá en este constructor, Angular también puede inyectar dependencias. Es poco parecido, pero sí también tiene que ver algo con el concepto que se maneja dentro de Spring. ¿Ya? Entonces, las dependencias lo declaro en el constructor a nivel privado. Se va a llamar HTTP del tipo HTTP client. ¿Ya? HTTP client nada más. ¿Ya? De esta forma definimos dos funciones, un getAll y un create. Ya hemos dicho para qué nos va a servir cada uno. Y por acá, mediante el getAll, vamos a retornar directamente this.http.get. Por acá es parecido a lo que hicimos con Postman, ¿verdad? Usamos el verbo get. ¿Ya? Get, le enviamos la URL, que es http localhost 8080 libros. Ya lo tenemos por ahí. Ahora, para create, ¿qué necesitamos? La URL corresponde al mismo, pero el verbo es post. ¿Ya? Lo cambiamos ahí. Y post nos exige que enviemos los datos del nuevo libro. ¿Ya? Eso también lo va a recibir la misma función, create. Entonces por acá hacemos data, que va a ser de tipo any, o sea, cualquier objeto, y se lo enviamos como segundo argumento de la función post. Así que se lo enviamos directamente, cosa sencilla. Ahí tenemos nuestras dos funciones. Ahora sí, podemos empezar a trabajar el mismo componente. Voy a cerrarme todas estas pestañas, ¿ya? Y vamos leyendo algunas preguntas. Ya, a ver. Ya, para que abra directamente el comando en gserv-o, ¿ya? Si conozco solamente Java Standard Edition, SQL y JavaScript, podré aprender a aprovechar el curso de Spring Boot con Angular.
Claro, si es que tú te lo propones, si es que repasas los videos de las clases que van a quedar grabadas, por supuesto, pero vas a tener que investigar porque siempre es así. Todo lo que se menciona a clases no es suficiente para abarcar todo lo que uno puede aprender. Y esa virtud llamada investigar te va a hacer un estudiante que va a aprovechar todo el conocimiento que vas a adquirir en el mismo curso. Y ya de por sí el curso es desde cero, o sea, aprendemos los fundamentos de Spring Boot, aprendemos también los fundamentos de Angular. ¿Ya? ¿Para qué abre el navegador? A ver, ¿dónde puedo ver el video del API? ¿Cómo puedo acceder a la clase grabada? En el canal de YouTube, va a estar publicado en el canal. Lo haces ver muy sencillo. A ver, ¿por qué no creo un archivo de environment para llamar los servicios del back? Ah, te refieres para aislar, refactorizar la URL del API, ¿verdad? Sí, se puede hacer, pero por ahora evitemos eso. ¿Ya? Porque es hablar también para qué me sirve un environment, ¿ya? Pero sí, los environments pueden ayudarme en esa tarea para estar editando, hardcodear las URLs. Porque si tenemos 10 servicios, en todos esos 10 servicios vamos a colocar, no, para eso existen los environments. Es recomendable usar el DTO en la actualidad y si lo usas, ¿cuál es su beneficio? Por supuesto, es muy recomendable también utilizar los Data Transfers Objects. Esto para poder transferir de un punto a otro ciertos datos. Digamos que tú tienes una tabla, una entidad llamada usuario. Tiene unas 15 propiedades, entre ellas está la contraseña. Por supuesto, tú no quieres enviarle la contraseña a tu cliente, ¿no? Lo que podrías hacer es crearte una clase DTO que especifique solo las propiedades que van a ser expuestas, o sea, las propiedades públicas. Con eso, con el DTO, te ayudas. Hay formas de automatizar esa asignación de valores correspondientes, por ejemplo, con MapStruct, con Model Mapper, que son librerías justamente para esa tarea. Son utilizadas, no te preocupes, sigue aprendiendo acerca de Data Transfer Object. Ya, entonces, vamos continuando. Muy bien, a ver, vamos a acá, la clase de nuestro componente. Por acá voy a implementar en onInit, no, es onInit, una interfaz, tiene una función llamada, ahí, allá, ustedes tienen que importar, esta importación viene desde Angular Core, ¿ya? Y me dice que yo necesito implementar la interfaz onInit, ¿ya? Por acá hago clic, soluciono el error, ahí está, borro esta implementación y declaro también el constructor de esta clase. Ahí tengo constructor y vamos a definir una variable global llamada libros. Libros va a ser de tipo any, pero un array. Un array de lo que sea, la cosa que sea un array. Y lo vamos a inicializar como un array en blanco. ¿Ah? Y dentro de los paréntesis del constructor usamos la inyección de dependencias para poder tener app service. ¿Ya? App service tiene los métodos para poder consultar y crear, ¿no? App service, ahí lo tenemos. Y en onInit, lo primero que vamos a hacer es consumir dentro de app service la función getAll, ¿ya? Y nos suscribimos a los cambios con subscribe. Luego recibimos la data que nos responde, va a ser de tipo any. ¿Ya? Ojo que en un proyecto mucho más real, probablemente ustedes no vayan a hacer esto, declararlo como tipo N, sino vayan a definir primero una estructura de qué es lo que contiene esa data. ¿Ya? Entonces, vamos a asignar a this.libros igual a data. De esta forma, lo que estamos haciendo es inicializar nada más libros y setear a lo que nos va a responder nuestra API. Vamos a guardar y vamos a ver si es que ya está funcionando esto.
No es necesario renderizar en la plantilla HTML, sino voy a abrir la consola, nada más porque yo ya sé que va a suceder un error. Y me dice este famoso error. Ustedes ya lo habrán visto, les habrá pasado seguramente si han interactuado de esta forma integrando distintas tecnologías o lados. Este es el famoso error de política CORS, Cross Origin Request Shard, me parece que es. La cosa es que esto es una protección de la API por cuestiones de seguridad, ¿ya? Quiere decir que no ninguno que esté fuera del dominio, o sea, localhost 8080, ninguno que esté fuera de ese dominio va a poder consultar el API. Eso también corresponde a localhost puerto 4200 porque son puertos distintos. ¿Ya? No sé si me dejo entender, espero que sí. ¿Ya? Pero resumiendo, para poder compartir estos datos, ¿ya? Necesito habilitar esta política donde en la API, en el backend. Ya, si ustedes tienen ese error integrando, ¿dónde lo solucionan? En el backend. Está escrito en el lenguaje que esté escrito ahí en el backend. ¿Ya? Así que nos vamos al proyecto de Spring Boot y nos vamos también a libro repository porque acá es donde se está exponiendo este endpoint. ¿Ah? Y lo vamos a anotar con cross origin. Cross origin va a ser esa magia. No nos preocupemos ahora si únicamente se puede permitir la consulta a un solo dominio o a todo el mundo. Cross Origin tiene una mayor capacidad y puede ser extendida mucho más, siendo tan riguroso de que va a permitir únicamente a ciertos dominios. Pero ahora va a estar con Cross Origin, ¿ya? No hay que complicar mucho las cosas, hay que entender solo esta parte. Así que voy a tener que reiniciar lastimosamente mi servidor, por lo tanto voy a perder los datos que había registrado previamente. Ya, regresamos al Postman, si yo hago nuevamente un get, pues resulta que no tengo ningún dato. ¿Por qué? Porque se trata de la base de datos H2, está en memoria. Se destruye cuando reinicio mi servidor. ¿Ya? Entonces, nuevamente, hago un post, le envío Python, le envío Java, le envío Spring Boot y ya, con eso basta. Nuevamente hago un get y listo, ya tengo estos tres libros. Perfecto. Vamos a ver si el problema persiste. Actualizo y ya. Dejó de mostrarme ese error. No hay ningún error en la consola, así que fácilmente podría yo cerrar esta consola de acá. Y ahora sí puedo seguir trabajando. Voy a irme a la plantilla App Component HTML. Y como ya tengo Bootstrap, voy a crearme un tip con la clase, uy, por acá es class container margin top 5 unidades. Quiero un espacio por arriba. Y voy a tener dos columnas, ¿ya? El lado izquierdo va a estar la tabla de todos los libros, el lado derecho va a estar un pequeño formulario para crear un nuevo libro. Entonces lo divido con div y la clase row, esto ya es Bootstrap, y dentro dos columnas, div.col-md-6 para que sea responsivo, lo multiplico por 2, esto ya es emmet, y ahí está, me salen los dos divs. ¿Ah? En esta primera uso un H3, le voy a poner el título de mis libros. Le voy a dar un poco de formato. Ya, mis libros. Por acá creo una tabla, este es HTML, va a tener una clase margin top, 5 unidades, parte superior, luego table, table-hover, perfecto. Luego tgeat, tr de table row. Por acá definimos los encabezados de las celdas. En este caso vamos a tener unos tres, me parece. ¿Ya? Primero, vamos a tener el título, la fecha de creación y qué más. Va a estar con esos dos. ¿Ya? Y luego un tbody, luego el tr y lo que corresponde para cada celda. Lo multiplicamos por 2 y ahí está. ¿Cómo iteramos ese resultado que nos envía la API? Pues de esta forma. ¿Ya?
hacemos un ng-for, hacemos un let libro of libros que tenemos declarado en nuestra clase y por acá renderizamos los valores. Libro.título, por ejemplo. Luego, libro.fecha creación. Vamos a guardar y ¿qué pasa? A ver, parece que no se está renderizando nada y eso es porque me dice hay un error, ¿ya? Y eso es porque también si yo analizo la estructura de la respuesta JSON, veo que cuando consulto a libros no me retorna un array en realidad, sino un objeto, ¿ya? Un objeto que tiene una propiedad llamada embedded, ¿ya? Esta tiene otra propiedad llamada libros y este recién es el array. Ese es el comportamiento de repository rest resource, ¿ya? Entonces, ¿cómo accedemos al array? Bueno, vamos a la clase y en lugar de hacer esto, vamos a implementarlo de esta forma. Ponemos llaves por acá y vamos a acceder de esta forma, data, la propiedad embedded, voy a copiarme nada más, esto embedded, lo pego por acá y luego, ¿qué me dice más? Libros, ¿no? Cosa que estoy navegando de forma anidada hacia el array libros. Eso es lo que yo quiero en realidad. ¿Ya? Entonces guardo, vuelvo al navegador y ahora sí. ¿Ya? Entonces empieza ya a navegar. Esto lo voy a disminuir. Ya tenemos nuestros libros. Pero ¿qué pasa con la fecha de creación que se ve un poco legible, ¿no? Un poco feo. Vamos a mejorar eso con un pipe que viene de Angular. Este pipe lo usamos con este carácter de la tubería y luego usamos date puntos y declaramos el formato. dd, mm, y incluso la hora por acá y una A. Este es el formato para mostrarlo de esta forma. Días, día, mes, año y la hora en formato AM o PM. ¿Ya? Así se ve mucho mejor. Ahora vayamos a crear el formulario. Formato UTC, sí, el anterior está en un formato diferente, universal. Sí, también se puede acceder a través de data.embedded con doble D, punto libros. Sí, no había problema. Ya, entonces creemos el formulario. Vamos a ver. Esta segunda columna aplicamos un H3 para el título que diga nuevo libro. Ya, nuevo libro por acá. Vamos a tener un formulario. Voy a borrar este action porque no me va a servir. Y este formulario va a tener un margin top de 5 unidades. ¿Qué más? Por ahora está bien. ¿Ya? Y bueno, esto es Bootstrap. Creo por acá un div con la clase margin bottom 3. ¿Ya? Porque ya no existe el form group. O al menos cuando tú lo aplicas, ya no hay márgenes. Ya en Bootstrap 5 lo quitaron. Así que utilizamos esa clase nada más. mb-3, dentro va a haber un label para el título, acá título, y un input con el ID título. Va a tener un placeholder que diga título más allá. Va a tener una clase form control. Este sí existe. Vamos a dar un poco de formato. No me gusta que se vea demasiado largo este código. Así. Y ya quedaría. Vamos a crear un botón más abajo. El botón va a decir crear. Va a tener la clase btn primary. Y voy a envolverlo en un div. Va a tener la clase textEnt.
¿ya? Esto para alinearlo a la parte derecha. Anteriormente en Bootstrap 4 se llamaba TextWrite, ¿ya? Pero luego lo cambiaron a TextEnd, ¿ya? Luego, ¿qué más? A ver, mm, ya, guardo, veo el resultado, tengo un título por acá. Si escribo algo y envío, no pasa nada. De hecho, se refresca la página, pero nada más. Y vamos a implementar lo siguiente. Vamos a la clase. Por acá creamos una función que se va a llamar create. Create se va a llamar. Y ¿qué más hacemos? Simplemente me copio el nombre de esta función y este formulario vamos a anotarlo con ng-submit. ng-submit, vamos a vincular la función create a este formulario y listo. Ahora, vamos a utilizar los formularios reactivos porque quiero también realizar la validación. Si bien es cierto que nuestra API no tiene nada de validación, y si tú le envías un dato incorrecto, va a lanzarse una excepción por ahí bastante larga y fea. Vamos a manejar la validación en el lado del cliente, porque estar haciéndolo en el API nos toma más tiempo. ¿Ya? Pero por acá sí, podemos hacerlo ahora. ¿Ya? Así que vamos a la clase y necesitamos inyectar una dependencia llamada Form Builder. Esta se va a llamar FB simplemente para simplificar, del tipo Form Builder. Y creamos una variable global también que se va a llamar formulario, para que no se confundan, que va a ser del tipo Form Group. No es la única manera de crear un formulario reactivo, ¿ya? Pero a mí me parece la más corta en realidad, la que prefiero utilizar. Utilizamos un bank por acá, una exclamación para decirle que lo vamos a inicializar más tarde, pero sí va a ser inicializado, ¿ya? Y dentro de ng-on-init vamos a inicializar este formulario. Así que hacemos this.formulario va a ser igual a this.fb, o sea, el form builder, punto group, ¿ya? Abrimos paréntesis y le enviamos un objeto. Este objeto va a tener todas las propiedades que va a tener el formulario. Ojo, no interesa lo que tú tengas en el HTML, ¿ya? Sino más bien lo que vayas a declarar acá. ¿Ya? Lo que vamos a tener que es título únicamente. La fecha de creación sabemos que se genera o se asigna de forma automática en la API. Entonces, título va a tener el siguiente valor, un array. Un array donde podemos especificar al menos dos cosas. De hecho, hasta creo que es tres cosas. El primer elemento de este array es el valor por defecto que va a tener esta propiedad. Luego, el segundo, un array de validaciones síncronas. El tercer elemento, un array de validaciones asíncronas. Por ejemplo, si uno quiere validar si un correo electrónico ya está siendo usado, ¿qué validación usaría? ¿Asíncrona o síncrona? A ver, ustedes respondan por el chat. Si quiero validar que un correo electrónico es único para un usuario, o sea que no está siendo utilizado y que no ha sido registrado en la base de datos, ¿qué validación usaría? ¿Síncrona o asíncrona? Exacto, la síncrona. ¿Ya? ¿Está bien? Perfecto. ¿Vamos bien? Entonces, como no tiene valor por defecto título, le pongo un coma así directo. Y el segundo elemento va a ser otro array de las validaciones. Vamos a utilizar dos validaciones a través de validators. Validators usamos punto required de obligatorio, coma, validators punto min length, tamaño mínimo. En este caso, unos tres caracteres como mínimo debe tener el título. Entonces, solo vamos a trabajar esas validaciones y ya está. Ya tengo mi formulario en la clase. Ahora me falta vincular este formulario HTML con el formulario de mi clase. ¿Ya? Y eso lo vamos a hacer a través de, por acá, form group.
Ya, esto entre corchetes porque estoy vinculando una propiedad. Para un evento lo hago a través de paréntesis. ¿Ya? Entonces, acá le indico el nombre que es formulario. Formulario. Guardo, no se queda ahí, falta trabajar. Por acá, este input debe tener la propiedad form control name. ¿Ya? Form control name y el nombre que corresponde a la propiedad del formulario de la clase. Parece trabalenguas, pero así. ¿Ya? O sea, el título. No me va a importar el ID, no me va a importar si yo le pongo un placeholder. Lo que importa para vincular el valor va a ser el form control name. ¿Ya? Así que guardo eso y vamos a probar. ¿Ya? Dentro de la función create vamos a ejecutar lo siguiente. Console.log valores del form y le enviamos this.formulario.value. Así tan simple. Value. Vamos al navegador, escribimos algo, crear, ahí me dice, ¿no? Título es este. Actualizo. Si yo le envío en blanco, hago clic en crear, el título es nulo, pero no me muestra el error. ¿Por qué no me está mostrando los errores de validación? Porque eso lo tengo que gestionar también en la plantilla. ¿Ya? Así que después de esto, vamos a hacer lo siguiente. Creamos un div con la clase TextDanger, ¿ya? Me parece que hay invalid feedback también. A ver, vamos a probar. Invalid feedback para que esté en color rojito. Invalid feedback y este de acá, un salto de línea, bueno, va a tener el texto, el título es obligatorio. Y solo se va a renderizar con ngIf siempre y cuando el formulario punto controls, podría ser punto título, punto has error, ¿ya? Estamos consultando si tiene algún error la propiedad título y entre paréntesis le enviamos el error correspondiente a required, o sea, obligatorio. Entonces se muestra el mensaje, el título es obligatorio. Acá me está mostrando un error porque dice que no existe esta propiedad, ¿ya? Y eso es porque, bueno, vamos a acceder de la otra forma entre corchetes. ¿Ya? Controls, corchete, el nombre sería título, ¿ya? Así se quita el error. Guardamos, allá, pero me falta una validación más. Y esto es para el min length, ¿verdad? Ahora, nosotros cuando nos encontramos en la clase, el min length tiene la L mayúscula, por acá, pero en la plantilla tiene la L minúscula. Así es como debemos usarlo. ¿Ah? Por acá el mensaje ya sería, el título debe tener 3 caracteres como mínimo. Perfecto. Vamos a la plantilla, a ver qué pasa. Y parece que no está pasando nada. Voy a inspeccionar. Acá sí existe invalid feedback, se está renderizando, pero no lo está mostrando. Voy a cambiar esta clase, en lugar de invalid feedback, va a ser TextDanger, igual TextDanger. Y ahora sí, me dice el título es obligatorio. ¿Ya? Si yo escribo una letra, me dice el título debe tener 3 caracteres como mínimo. Escribo más, se borran los errores. Ahora, debemos tener en cuenta que cuando un usuario accede al formulario por primera vez, no va a estar viendo pues los errores que tiene ya de por sí, ¿no? Porque se ve incluso un poco feo, sino que tendría que mostrarme los errores siempre y cuando haga clic en el componente, haya salido, no lo haya llenado correctamente, o cuando haya hecho clic en el botón crear directamente. En esos escenarios se tiene que mostrar los errores. Así que vamos a corregir. ¿Cómo solucionamos eso? Pues de esta forma. Consultamos formulario punto. De hecho, me voy a copiar todo esto para no estar duplicando. Me copio hasta controls título punto. Aquí es touched, ¿ya?
Con esto consultamos si esta propiedad ha sido tocada, este campo ha sido tocado. O sea, he hecho clic, luego he salido. ¿Ya? Siempre y cuando haya sido tocado y tenga un error, se muestra ese mensaje. De igual forma, va a ser para el min length. ¿Ya? Hacemos esta condición. Volvemos al navegador y ahí está, se soluciona. Si yo hago clic y salgo, me dice el título es obligatorio. Ahora, pero si yo hago clic en crear, no pasa nada, ¿no? Debería demostrarme los errores. Entonces, eso lo solucionamos a nivel de clase. Voy a borrar esto y vamos a consultar lo siguiente. Si, ¿ya? Si bis.formulario.invalid, ¿ya? Si es inválido el formulario, ¿qué voy a hacer? Retornar, pero también voy a marcar todos los campos de entrada del formulario como marcado. ¿Ya? Esto a través de la función mark all as touched. ¿Ya? Llamo esto y si probamos, acá hago clic en crear, ahí me dice, el título es obligatorio. Entonces, de esta forma solucionamos los dos problemas que teníamos antes. ¿Ya? Ahora, ¿cómo creamos? Vamos a llamar ahora sí al API. is.appservice.create, le enviamos la data. ¿Dónde está la data? En formulario. Dis.formulario.value. Nos suscribimos a los cambios. Vamos a obtener una respuesta, pero yo no la voy a capturar porque no la voy a utilizar tampoco. Y la implementamos de esta forma. ¿Qué es lo que yo necesito hacer luego de que algo se haya creado en la base de datos? Refrescar, ¿no? Refrescar los elementos que había consultado previamente. O sea, llamar esto, hacer la misma implementación que cuando iniciábamos nuestro componente. Ya, para no duplicar el mismo código, porque estoy haciendo eso, duplico el mismo código, voy a crearle una función que se va a llamar getAll. ¿Ya? Y getAll va a tener todo este código. Le doy formato y en onInit, por acá, llamo a getAll. Y de igual forma, cuando se crea algo, llamo también a getAll. Guardo eso. Y ya de pasito, vamos a limpiar el formulario una vez que se haya creado un objeto. Y eso lo vamos a hacer acá. is.formulario. ¿Qué sería? Controls. No. Sería value. Set value, me parece que sí. Set value. Y le asignamos título, los puntos, comillas en blanco. ¿Ya? Esto para reiniciar el formulario. Entonces yo vuelvo a mi interfaz. Escribo, por ejemplo, full stack. Presiono enter. Ahí está. Se ha limpiado el formulario, se ha agregado también el libro. Ya, podemos agregar, por ejemplo, a Spring Cloud, AWS, ¿qué más? Microsoft Azure y listo. Entonces, hemos podido realizar estas dos operaciones. Por supuesto, hay más que podrían implementarse. Pero con esto ya tenemos un punto de partida con el cual podemos iniciar acerca de Angular y Spring Boot. Subscribe. El subscribe es como suscribirse a una llamada síncrona. Ya, el subscribe tiene dentro una función que se va a ejecutar cuando termine o finalice de llamarse a algo. En nuestro caso, ¿a qué estamos llamando? A nuestra API. Ya quiere decir que una vez que tengamos respuesta por acá,
por ejemplo, en este caso, al llamar a getAll, una vez que tengamos una respuesta por parte de la API, se vaya a ejecutar esto de acá, ¿ya? Y eso tenemos que declararlo dentro del subscribe. Es como suscribirnos a un cambio que se va a dar más adelante, de forma asíncrona, ¿ya? No se puede poner el touchet en un div superior que englobe a los dos, a las dos validaciones, ¿sí? Se podría poner, claro. De hecho, sería lo más óptimo, ¿no? Podríamos borrar esto, colocar acá un div en if, ahí lo colocamos, borramos esto, y estos dos divs deberían estar dentro, ¿no? Formateamos, no, no lo puedo hacer así. Puedo formatear manualmente. Guardo y debería de funcionar de igual forma. Ya, entonces, sí, sí se puede hacer así. Ah, ya. Cuando sucede que creo un nuevo libro y digamos API REST, presiono Enter, el focus se mantiene ahí, no se pierde. Ya ahí, como vemos, el focus sigue ahí, y puedo seguir escribiendo. Entonces, no, no tendríamos que hacer nada más, ¿no? Ya, listo. Si tuviera alguna pregunta, a ver, muy bien. Vamos continuando acerca de este taller y hablar un poco acerca de este curso en vivo. ¿Ya? Luego de esto tenemos la dinámica, ojo. ¿Ya? El curso online en vivo full stack con Spring Boot y Angular. ¿Qué se va a aprender? De forma general, vas a aprender a desarrollar aplicaciones empresariales con Spring Boot 2 para el backend y Angular 13 para el frontend. ¿Ya? Esta es la última versión de Angular. Luego, de forma específica, vas a comprender los fundamentos de Spring Boot y Angular porque es desde cero, ¿ya? Luego, crear aplicaciones que lean y escriban, o sea, interactuar con base de datos relacionales utilizando JPA. Por ende, también vamos a utilizar con otra dependencia las validaciones en la API, cosa que no hemos hecho hoy día por falta de tiempo también. Luego vamos a proteger los recursos usando Spring Security. Vamos a implementar JSON Web Tokens, lo que se suele hablar en integraciones de este tipo. Vamos a crear nuestros JSON Web Tokens para que un cliente pueda acceder a través de la aplicación Angular, pero autenticarse en la API. ¿Ya? Vamos a integrar Bootstrap y Angular Material. Angular Material viene a ser la librería por defecto y que es ampliamente impulsado por la comunidad de Angular, los ingenieros de Google, y que va a la par, al mismo nivel. Cuando se lanza una versión de Angular, se lanza también una nueva versión de Angular Material. Es una de las ventajas a comparación de usar otras librerías, ¿ya? Y está mucho más cargado de componentes, especialmente para Angular. Bootstrap, ¿para qué lo vamos a utilizar? Por la gran capacidad de las clases útiles. Como ustedes han podido ver, hemos aplicado margin top, margin bottom. Podríamos aplicar también las columnas, incluso el container. Esas cosas no lo tiene Angular Material. También vamos a conversar por qué hemos decidido usar estas dos tecnologías. Luego, integrar e implementar pagos por Internet usando la API de PayPal. Esto ya es un bonus en realidad, para que ustedes también puedan animarse, porque vamos a integrar la API de PayPal. Vamos a crearnos por ahí una cuenta, vamos a crearnos un sandbox, vamos a poder realizar pagos, ¿ya? Y ver la forma como se realiza estas transacciones, porque tiene un flujo. Ya no es que simplemente agregamos una dependencia y ahí se quedó. Tiene todo un flujo que debemos implementar en el API como en el lado del cliente. ¿De acuerdo?
Si ustedes necesitan más información, por favor ingresen a todotic.p, donde van a poder ver los requerimientos, los objetivos, incluso el tráiler del proyecto final que se va a desarrollar, el contenido de forma mucho más específica, o sea, el temario. Pueden descargarse el syllabus, ya sí. Las clases inician este lunes, ¿ah? El primer grupo inicia este lunes. Ingresando a todotic.p, ustedes pueden hacer clic en el botón de WhatsApp para que puedan realizar más consultas si es que la tienen. El código a GitHub. Ya, vamos a intentarlo, ¿eh? ¿Cuándo van a hacer las otras clases? Aprecio opciones de pago para el curso. Ya, esa información está en la misma página. Mm, Si podemos acceder a ver, logotic.p. Acá está. Si ustedes acceden, vamos a agrandar un poquito más. Ustedes pueden darle play acá al proyecto final. Este es. Acá está la información de los grupos. Un grupo en noviembre, otro grupo en diciembre. El de noviembre son 3 días a la semana, 9 clases por 3 horas. Costo en soles es de 145, el costo en dólares me parece que es $42. Los días lunes, miércoles y viernes de 7:30 a 10 de la noche, hora o la zona horaria de América Lima, o sea, para el Perú. Para su caso, les debería de estar apareciendo si es que exceden desde su zona horaria con el navegador ya convertido. Si hay un error, me avisan por favor porque puede estar pasando eso. Pero para hora peruana o GMT-5 es de 7:30 de la noche hasta las 10:30 de la noche. Son 3 horas. El segundo grupo, que es diciembre, son 4 semanas porque son solo los días lunes y miércoles. ¿Ya? Estamos cerca de las festividades y no quisiéramos también interrumpir las actividades que ustedes vayan a tener en el trabajo o en la casa. Así que solo va a ser los días lunes y miércoles en la misma hora. ¿Ya? Ustedes cuando le hacen clic en inscribir, les lleva al WhatsApp donde pueden solicitar la forma de pago. Si no, también pueden descargarse el sílabus porque ahí está la información completa de todo. Forma de pago, costo y así. Acerca del curso es lo que se ha estado mencionando. Ah, yo soy el instructor de este curso, ¿ya? Todo lo que van a aprender, el contenido, acá está, de forma específica. JPA, validaciones, exception handling, seguridad, Angular, pago con PayPal. Requisitos, conocimientos básicos de PO con Java, conocimientos básicos de JavaScript, ¿ya? Y una computadora que soporte. Puede ser una Core i5 de 8 GB de RAM como mínimo, ¿ya? ¿A quién va dirigido? A todos los que estén interesados en la programación de aplicaciones web, ¿ya? Y la metodología es 100% en vivo. Van a poder utilizar la plataforma donde se van a poder descargar las clases porque van a ser grabadas. O sea, lo vamos a dictar en vivo, pero va a quedar grabado para que ustedes lo puedan descargar por ahí si lo quieren volver a ver o si se lo perdieron, no hay problema. Se emite un certificado digital al final. Ya, este es un modelo del certificado. Por acá encuentran más preguntas frecuentes. Pueden contactarse mediante el WhatsApp. La asistente o la coordinadora académica es quien les va a estar resolviendo las dudas que ustedes tienen. ¿Ya? A ver, vamos respondiendo. Podemos usar consultas nativas o procedimientos almacenados. Podríamos hablar acerca de las consultas nativas. Procedimientos almacenados, no, pero la documentación sí se ofrece. Ya, la documentación, para que tú lo hagas, sí se ofrece. Consultas nativas es solo activar un parámetro en una anotación llamada query. Pero sí, 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 sí lo podemos hablar, porque si tenemos clases de vivo,
Se supone que ustedes van a preguntar también en ese mismo momento. Y ustedes pueden aprovechar esa oportunidad para que muestren todas las dificultades que tienen, las dudas, ¿ya? Y casos como la que Plácido también está compartiendo. Así es que puede entrar solo los viernes, pero sí los lunes y miércoles podré descargar. Claro, los archivos descargables lo van a tener desde el mismo día que se dicta la clase, o si no, el día siguiente por la mañana. ¿Ya? Y va a estar disponible de forma indefinida por ahora, pero como mínimo 3 meses lo van a tener. Va a haber una continuación del curso, una segunda parte más avanzado, tanto por el lado de Spring Boot y de Angular. No, eso ya depende de ustedes. Si lo quieren llevar a otro nivel, es necesario ya rebuscar en la documentación, porque para llegar a esos puntos, ustedes tienen que verse en esas dificultades. Por ejemplo, en un entorno, en un proyecto mucho más real, ustedes van a tener que interactuar con varias librerías. Por ejemplo, en nuestro proyecto del curso, sí integramos con una librería llamada NG Infinity Scroll. Cuando haces scroll, por ejemplo, cuando navegas en el muro de Facebook, haces scroll, 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 y de forma asíncrona se van cargando más noticias, más publicaciones. Nosotros vamos a utilizar eso. Pero en un entorno mucho más real, más grande, probablemente vayan a interactuar con muchas librerías. Así que eso va a depender de ustedes. Usarás IntelliJ al inicio, enseñarás a configurar el ID. No, hay un video que se les entrega para que ustedes puedan instalar todo lo que corresponde al entorno de trabajo. El ID, el editor de código, las extensiones, a la base de datos. Se les da un video para que ustedes puedan seguirlo y empezar así conjuntamente. ¿Ya? Para exportar a PDF o Excel, no. No vamos a usar esas librerías. Ya, muy bien. Entonces, vamos a hacer una dinámica bastante bonita para que ustedes se den cuenta cuánto se ha aprendido hoy día. ¿Ya? Entonces, vamos a esto. A ver, permítame un momento. Ya. Entonces, ustedes, por favor, accedan a este código QR o bien a este enlace. Yo les voy a pasar por acá, por el chat, y si no, accedan por favor por acá. Ya, escaneen ese código QR con su celular, con su computadora, con su laptop, no hay problema. Vamos a tener una dinámica. Ya, muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es una prueba de conocimiento. ¿Ya? Es una prueba de conocimientos para que ustedes evalúen en qué nivel se encuentran. ¿Ya? A ver, conéctense, acá hay unos 20 conectados. Muy bien, vamos empezando. Tenemos 22, ¿alguien más? Porque estamos más de 50. Anímense, anímense. No, si quieren pueden poner su nombre, un nombre de pila, un alias, cualquier cosa. Ya, vamos 26. A ver, esperamos un minutito para que se puedan conectar todos. Ya vamos a ver qué preguntas hay. Les decía también que se puedan suscribir al canal de Dotic. Ya, por acá les voy a pasar a ver. Porque ahí también se está publicando los videos de los distintos eventos, otras clases, por ejemplo, despliegue Amazon Web Service, que a ustedes les interesa. Entonces, yo les voy a pasar.
Yo les paso por acá. ¿Ya? Ese es el canal al que pueden suscribirse. Bueno, vamos a empezar. Son 5 preguntas. ¿Ya? Ustedes tienen que hacerlo lo más rápido posible para que lleguen al primer puesto. ¿Qué es Spring Boot? A ver, ¿será un framework para Java? ¿Será un proyecto de Spring? ¿Será una dependencia de Maven? ¿Qué han aprendido hoy día? A ver, ya. Es, Spring Boot viene a ser un proyecto de Spring. El framework es Spring. Ya. Hay quienes sí le llaman framework a Spring Boot. No lo puedo negar. Incluso hay en ciertos libros que ustedes van a encontrar como teoría que Spring Boot es un framework. ¿Ya? Pero partiendo desde la definición que se publica en la misma página de Spring.io, encontramos que Spring Boot es un proyecto dentro de Spring. ¿Ya? Así que nos vamos a quedar con esa idea dentro de Todotic. De repente por ahí escuchen otras clases fuera de Todotic con una definición distinta. ¿Ya? Hay que tener eso en cuenta. La respuesta correcta es un proyecto de Spring. Pregunta número 2. ¿Qué es REST? ¿Será un estilo de arquitectura? ¿Será una API? ¿Será un protocolo de transmisión? Ya, muy bien, vamos bien. REST viene a ser un estilo de arquitectura, no es una API. Recordemos que implementa servicios web modernos como una API, ¿ya? Pero en sí es un estilo de arquitectura. No es tampoco un protocolo de transmisión. La respuesta correcta, estilo de arquitectura. Vamos por la pregunta 3. ¿Qué formato de transmisión de datos usa REST? Esto por defecto, ¿ah? ¿Será XML, HTML, JSON? Ya, la respuesta correcta es JSON. Hablábamos incluso en la ilustración de arquitectura sobre cómo implementamos los clientes y la API, y que es el lenguaje universal, por defecto era el formato de transmisión de datos JSON. HTML no, eso es más para una arquitectura MVC. XML tampoco por defecto, ¿ya? Pregunta 4 de 5. ¿Qué anotación se usa para mapear una tabla a entidad? Lean bien, ¿ah? ¿Será la anotación table? ¿Será la anotación ID? ¿Será la anotación entity? Respuesta correcta es entity. La anotación table sí existe, pero no es obligatorio. Table tiene más bien otros atributos que sirven para especificar el nombre real de la tabla. La anotación ID sirve para especificar que una propiedad se trata de la llave primaria. Entity ya se encarga de especificar que una clase es una entidad y corresponde a una tabla en la base de datos. ¿Ya? Última pregunta. ¿Cuál no es parte de un componente Angular? Eso lo hemos visto a grandes rasgos, pero sí lo hemos tocado hoy día.
directiva, plantilla HTML, selector, clase, estilo. ¿Cuál no es? Ahí está, estamos bien. Lo que no es parte del componente Angular es una directiva. Recordemos que plantilla HTML sí lo es, existe un archivo. Selector CSS también lo es, clase también, estilo también. ¿Ya? Respuesta correcta es directiva. Para finalizar, muchas gracias por su atención, muchas gracias por asistir a este taller en vivo. Conmigo será hasta otra oportunidad. No se olvide visitar nuestra página en todotic.p, de seguirnos en Facebook, de suscribirse a nuestro canal en YouTube, ¿ya? Activen la campanita también para que no se pierdan ningún nuevo video que se publique a través de ese canal. ¿Ya? Muchas gracias nuevamente y nos vemos en otra oportunidad. Chao, cuídense mucho.